Ahora, este círculo, pie que les pongo aquí, es si tú eres o no eres profesional de la salud. El primer paso es evaluar la salud física, siempre. Ese es el primer paso. Si recibes a un niño o niña adolescente migrante, debes hacer una observación general, debes siempre estar en compañía de alguien más para verificar la integridad física y considerar si existe alguna condición que tenga que ser evaluada por un médico. El segundo paso es realizar una evaluación para determinar si existe algún trastorno mental y del comportamiento, con una entrevista, como les decía, una entrevista básica de media hora. Uno de los links que les dejé hace un momento es precisamente para la entrevista. Si eres profesional o no de la salud mental y recibes un niño o niña adolescente migrante, debes generar, de acuerdo a la edad del niño o niña adolescente que estás viendo, una situación para identificar quién es ese niño, qué es lo que le está pasando y qué es lo que tú puedes hacer por él. Y el último es precisamente establecer un plan de intervenciones, de tratamiento, de acuerdo a lo que tú le puedes ofrecer. Hacer una referencia, brindarle en ese momento una atención por un médico. Si ya tiene una prescripción dada a ese niño, seguir la prescripción. Generar algunas herramientas probablemente de atención de terapia ocupacional o no de terapia ocupacional, sino de aprovechamiento del tiempo. ¿Qué se puede hacer? Entonces, esto es independientemente de que seas o no un profesional de la salud. Trabajas en un albergue y entonces estos son los pasos que estamos proponiendo precisamente para una entrevista. Son 7 pasos en los que nosotros tendríamos que estar considerando cómo hablar con el niño, niña o adolescente. Léanlos para que tengan una visión más amplia de que esto no es tan complicado, no se tiene que emplear un lenguaje rebuscado y la mayoría de las veces es de una manera muy fluida. Cuidados de la salud mental, definitivamente tenemos que vigilar si esa situación que estamos viendo en el niño ni adolescente es una situación que le genera daños a terceros o a él mismo. Eso también es otro componente de urgencia. Las intervenciones dependen de que se dé o no un diagnóstico, ¿sí? No es necesario que precisamente tenga que recibir una evaluación exhaustiva, como les decía, con una entrevista es suficiente precisamente para identificar si hay características que hayan sido en 2 o más entornos, que hayan estado presentes la mayor parte del tiempo, que hayan generado disfunción y que se perdieran los mecanismos de adaptación, y eso me va a hacer entonces decir, este niño, ¿puedo manejar yo cosas aquí o las tengo que referir forzosamente? Y si en un momento dado yo ya lo referí, ¿por qué? Porque encontré características físicas, psicológicas o de sus relaciones interpersonales, ya me dieron una determinada serie de pasos que yo puedo seguir, que no son exhaustivos, pero que sí me pueden ayudar, hay que seguirlos, no nada más es llévenlo a cada rato para que lo valore el especialista, porque nosotros no pudimos dar la continuidad a las atenciones. Entonces, de acuerdo precisamente con estas mismas guías de MHGAP, nosotros tendríamos que evaluar 3 planos. El plano físico, poner particular atención a las infecciones de transmisión sexual, a los problemas gastrointestinales, los problemas respiratorios de la piel, la deshidratación, el agotamiento y los problemas cardiovasculares. El segundo es el plano psicoemocional, en donde tendríamos que poner particular atención a la desorientación, al miedo, a la confusión, a la estabilidad emocional, a la tristeza, la desconfianza y las colectivas, que es precisamente estas redes de las que hablábamos, en las cuales están si va o no la familia con el niño, si va o no un acompañante y si en un momento dado la institución está funcionando como un mecanismo de protección. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar entonces la posibilidad de identificar cuáles son aquellos datos específicos que se los presento en esta tabla, que es datos específicos para hacer una referencia a un especialista. Esta referencia al especialista sería precisamente, les estoy poniendo aquí cuáles son como los puntos donde no hay ya un retorno, donde yo ya no me lo puedo quedar yo solito en el albergue, que son
Casos en los que se sospeche de una posible psicosis, es decir, que se estén identificando características de que esa persona está fuera de la realidad, porque nos comunica ideas que están fuera de la realidad, por ejemplo, de que lo persiguen, por ejemplo, de que no existe, por ejemplo, de que son situaciones que son irreductibles a la lógica. O que presenta situaciones, alteraciones sensoperceptuales como alucinaciones auditivas, visuales. Otra es precisamente estas características que nos hablan de una lesión orgánica cerebral. Casi siempre lo que tiene que ver con el ámbito psiquiátrico es lo que tiene que ver con una agresividad incontenible, con una destructividad incontenible. Por supuesto, se agravan las situaciones si nosotros tenemos la identificación del consumo de sustancias. Cualquier trastorno que pueda generar una condición suicida. Y conste que la conducta suicida es un espectro que va desde situaciones, digamos, mucho más leves como las fantasías de muerte, donde todavía no está involucrado el concepto de suicidio, pero sí del morir, hasta un intento suicida que pueda ser de letalidad variable o de repetición incluso. Estos son los puntos de referencia como que muy claros. Y evidentemente aquí también les pongo una tabla en los cuales se los dividí por grupos de edad. Grupo de edad de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 18 años. ¿Cuáles son los signos psicológicos de alarma por cada grupo de edad? ¿Cuáles son los signos fisiológicos de alarma? ¿Y cuáles son los signos de alarma si nosotros, por ejemplo, tuviéramos a ese niño en un contexto escolarizado? Si ustedes encuentran 2 signos de alarma por grupo de edad, es que tienen que hacer una evaluación por un especialista. Ya no tienen que preguntarlo. Si tienen uno de esos datos de alarma, lo que pueden hacer es precisamente estructurar, como decíamos, los horarios, estructurar el acompañamiento y darle seguimiento a las recomendaciones en general que hay de estimulación para ese grupo de edad. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestro programa de acción específico. Muchas veces nos vamos solamente a la referencia y como que nos enfocamos en eso, cuando ese es el último de los pasos. Todos los pasos previos, cuando nosotros tenemos a un niño, niña o adolescente con un solo dado de alarma de los que le estoy poniendo aquí en la tabla por grupo de edad, ameritaría intervenciones que nosotros podemos hacer dentro de nuestras áreas de trabajo. Y finalmente, aquí les muestro una actividad de aprendizaje que es precisamente una viñeta sobre Adrián, donde nos cuentan desde por qué se dio la condición de la migración, nos hablan además de cómo precisamente en el albergue se dan ciertas situaciones y una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo que es el examen mental, la descripción del estado mental de un niño. Si ustedes toman como pauta precisamente el describir el estado mental de un niño, niña o adolescente, como está escrito aquí, se van a dar cuenta que nos estamos enfocando a una visión integral de ese niño. Les hago algunas preguntas para que ustedes al final puedan responder la evaluación, y la evaluación incluye precisamente la generación de un plan específico de atención para este niño, para Adrián, en donde ustedes tienen que decir cuáles son las actividades en las que estructurarían dentro de su albergue, dentro de su estación migratoria, dentro de si tuvieron con Adrián contacto por 2 horas, por 1 hora, por un día, por una semana, hasta si en Adrián tendrían que generar una referencia, más o menos describiendo su examen mental. Esa es precisamente la principal aportación, porque el hecho de generar un programa de acción específica con definiciones, con un flujograma y demás, en realidad, en la práctica, cuando tenemos casos como el de Adrián, es lo que nos va a llevar a entender estos 2 planos de los que les hablé, lo que nosotros podemos generar dentro de nuestra institución con cuestiones muy básicas que a veces pasamos por alto, o de esta última respuesta que es la de referencia y seguimiento, porque finalmente a ese niño ni adolescente lo van a evaluar, probablemente tenga que recibir a lo mejor hasta una hospitalización, pero al final es posible que yo siga teniendo contacto con él.
Y entonces se trata de aquí de cerrar ese círculo de atención y de que en ningún momento me salte yo alguna de las posibilidades de intervención que yo puedo realizar. Hasta aquí entonces la actividad de aprendizaje. La evaluación es un cuestionario de opción múltiple que espero que todos aprueben. Toda la información está precisamente en lo que explicamos en este momento. Les sugiero de verdad ahondar un poco más en los documentos de consulta en las diferentes ligas, porque eso les va a servir para su práctica cotidiana y darse cuenta de que no es muy difícil poner atención a los signos de alarma, siempre y cuando estemos interesados y siempre y cuando nuestro interés sea genuino. Por mi parte, es lo que quería presentar con respecto a este tema y espero les pueda servir. Además, voy a agregar un directorio que, bueno, el sueño de todos nosotros es tener un directorio con geolocalización de los servicios de salud mental. Actualmente se está creando, les daré una primera versión, al menos de algunas de las principales ciudades de México, no se puede de todas, pero al menos de las principales sí, y me parece que esa pudiera ser una buena contribución a ustedes de saber a dónde dirigirse para ciertos motivos de atención. Entonces, pues muchas gracias y termino.